pues aquí dice que repetían día y noche su adoración a Dios. Contextualizando un poco en Apocalipsis 4, pues antes de eso es una visión que tiene Juan y es como que lo llevan a esa visión del cielo y él puede ver que hay una persona sentada en el trono y se ilumina todo a su alrededor y dice que hay unos seres vivientes y que tienen como unas formas y bueno, tienen estos de ojos y todo eso, que al principio para mí siempre es como sorprendente en la Biblia cuando hablan de seres que tienen muchos ojos y muchas cosas, como que es duro, pero estos seres dice que estaban ahí, que rendían todo lo que ellos eran delante de Dios. Y bueno, esto tiene un significado bastante grande, pero dice aquí que me impresiona es como mientras unos daban gloria y honra a Dios, los 24 ancianos al mismo tiempo se postraban delante de Él. Y esa es la adoración celestial. La palabra adoración, aprendíamos, igual acá se ha mencionado mucho, que es rendirse, es una palabra que significa estar literalmente prostrado. Y por lo cual hoy vamos a hablar de cultura de adoraciones, porque si nosotros pertenecemos a una cultura celestial, también pertenecemos a una cultura y a un pueblo que adora a Dios y que debemos aprender cómo adorar a Dios. Puede que nosotros vengamos a la iglesia y cantemos o no cantemos o estemos de pie o sentados, pero sabes que eso no es solamente adoración. O sea, poner una canción puede que para muchos simplemente mueva una emoción, pero la adoración trasciende más allá de una letra. Y es lo que quiero compartir hoy con ustedes. A veces pensamos que adorar se limita a cuando yo vengo acá a la iglesia. Y me impactaba algo en Jóvenes Sobrenaturales, era que el pastor Elmer decía como, muchos solamente escuchan y levantan sus manos y cantan cuando están en la iglesia, y los demás días de la semana nadie hace eso. Y yo reflexionaba y muchas veces es así. Entonces él decía, eso no es adorar, o sea, eso no es solamente, sí hace parte de nuestra adoración, no es que yo esté en contra, al contrario, quiero que eso se una para que realmente la adoración que hay en nuestro corazón sea lo que se rinda delante de Dios. Pero Dios me hablaba y me decía que la adoración va más allá de una forma, más allá de una forma, es decir, tú puedes hoy estar acá sentado y estar adorando, tú puedes estar acá sentado y que tu corazón esté rendido delante de Dios, porque ese es el verdadero significado de la adoración. Y Dios quiere levantar una generación de jóvenes que adoren verdaderamente a quien debe ser adorado. ¿Cuál podrían ser las razones por las que hemos aprendido a adorar, hemos aprendido una adoración limitada? Quizás puede ser porque nos enseñaron forma más allá de lo que debíamos realmente aprender, o solamente aprendimos algo muy limitado, pero Dios quiere llevarnos a una profundidad de la adoración. Algo que me impresiona en la Biblia es que desde el principio, bueno, nosotros siempre hemos escuchado que nacimos para adorar a Dios y fuimos creados para adorar, ¿cierto? Y realmente es así, y los grandes hombres de la Biblia siempre estaban adorando. Desde el Antiguo Testamento se habla de adoración, y la adoración siempre significaba pues que había un altar, o habían cánticos, o había alegría, había gozo. Y yo mencionaba acá que uno de los hombres que me impacta en la Biblia es Abraham, porque Abraham en todo lugar donde iba, él levantaba un altar. Y levantar un altar en la Biblia significaba que colocaban el corderito y bueno, lo mataban y prendía fuego eso, y ellos levantaban altar. Me impacta también de la vida de David, que pues fue un hombre que adoraba a Dios, no solamente escribió muchos salmos, sino que en su corazón, digamos que ellos antes adoraban, pues no había como un lugar de adoración, más David en su corazón estableció que se hiciera un templo. Y bueno, y Daniel, porque hace poquito lo leímos, dice que 3 veces al día se rendía en oración
y en alabanza a Dios. Entonces, en estas personas del Antiguo Testamento, digamos que son una muestra de cómo Dios desde siempre ha recibido adoración, y este es nuestro tiempo para adorar. Entonces yo decía, bueno, ¿y cómo comienza una cultura de adoración? O porque hoy hemos perdido la adoración o la verdadera adoración. Y una vez estaba escuchando un mensaje, que la verdad no recuerdo de quién es, y dijo, cuando tú reconoces de dónde Dios te ha sacado, así es el tamaño de tu adoración. Entonces eso me impactó a mí demasiado. No es mi frase, pero yo dije, Dios, eso tiene mucho sentido. Y entonces Dios me llevaba a entender algo, y es que solamente cuando yo reconozco quién es Dios y quién es Jesús y lo que hizo por mí, yo voy a poder adorar. Vamos por favor a Filipenses 2, capítulo 6, versículo 6. Y bueno, traje este pasaje y Dios me traía a memoria en este pasaje porque habla acerca de como los 3 momentos de Jesús. Y esto fue genial. Ya lo tenemos. Sí, dice. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y tomando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, y lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Mira, en Apocalipsis habla del que está en el trono y los 24 ancianos se postran delante de él. Y acá en Filipenses dice que para que toda rodilla se doble y toda rodilla confiese que Jesús, pues, se rinda y diga que Jesús es el Señor. Entonces, en la naturaleza de Jesús, Él no tenía por qué venir acá. Pues siendo Dios, no había razón alguna para que Jesús viniera. Y quiero llevar hacia este camino porque vamos a entender que solamente en Jesús nosotros encontramos la razón de nuestra adoración, el sentido de toda adoración. Él es el sentido. Y Jesús hizo algo que tú y yo necesitábamos hacer, y era morir en la cruz. Tú y yo necesitábamos morir en la cruz, tú y yo necesitábamos estar ahí crucificados porque nuestro pecado ofende a Dios. Pero Jesús dijo, voy a ir allá y voy a morir por ellos y voy a entregar mi vida, y obedeció al Padre y lo hizo por amor a nosotros sin necesidad. Realmente no tenía ninguna necesidad de hacerlo, lo hizo por amor. Y en el momento en que Jesús hace eso, el Padre luego lo exalta y resucita. Y tú dirás, bueno, pero yo ya eso me lo sé, eso es una historia. Pero realmente no es una historia, es la verdad por la cual tú y yo tenemos vida. Porque si no, no tendría sentido nuestra adoración. O sea, si fuéramos nosotros los que hubiéramos estado ahí, pues el aplauso, digamos, que sería para nosotros, pero fue Jesús el que se puso en la cruz. Y ya solamente por ese hecho, Él es digno de toda la adoración. Pero si tú no reconoces que Jesús hizo ese sacrificio y no tienes un corazón agradecido, difícilmente vas a entender lo que es la adoración. Y eso es así. Porque solamente cuando tú te ves y ves la cruz, y ves que delante de ti está Dios y que tú eras una persona y éramos personas que no merecíamos nada, entonces la cruz cobra el sentido para nosotros. Y el Jesús que murió también resucitó, y resucitó para gloria. Jesús resucitó
y Dios lo exaltó y dice que nosotros le debemos a Él toda nuestra alabanza y toda nuestra adoración. Entonces, lo primero que debemos hacer cuando estamos hablando de una cultura de adoración es que en nuestra cultura entendemos por qué adoramos, y entendemos que adoramos porque Jesús fue a la cruz por ti y por mí. Fue a la cruz y puede que llevemos tantos años en nuestra vida de cristianismo que se nos vuelven frases de cajón, pero quiero que sepas que el precio que Jesús pagó en la cruz nunca vas a poder pagarlo ni vamos a poder pagarlo. Y si tú todos los días no recuerdas que Él hizo eso por ti, fácilmente se nos va a llevar a sentirnos que merecíamos todo. A veces nos comportamos como personas que realmente, nos olvidamos del sacrificio de la cruz. Pero Dios quiere que tú vuelvas a ese momento para que entiendas por qué estar de rodillas. Y de rodillas no es estar físicamente, es que tu corazón se rinda delante de Dios. Y Él quiere que seamos jóvenes, que proclamemos a un Jesús que un día murió, pero que también resucitó, que estábamos perdidos, mas ahora ya tenemos vida. Y si por un momento piensas cómo era tu vida antes de que Jesús llegara a ella, te vas a dar cuenta que Él ha cobrado el sentido a todo. Una vez recuerdo, hicimos el ejercicio y había que compartirle al otro de dónde Dios te sacó. Si tú no recuerdas de dónde Dios te sacó, vas a olvidar quién es Dios para ti. Hace poquito, fue como esta semana, estaba viendo, me gusta mucho Redimidos, entonces escucho sus canciones y sacó una canción que se llama Milagro de Amor. Se llama así. Entonces, la canción realmente es su testimonio y yo jamás había escuchado el testimonio de él, jamás. O sea, nunca, no sé, siempre había escuchado, pero no lo había visto. Y en la canción dice que él estaba tirado en el suelo, que estaba drogado, totalmente inconsciente. Y en medio de su inconsciencia solo escuchaba voces que le decían que él iba a morir, está muerto, está desmayado y eso. Pero dice que un día, pues Cristo en ese momento vino a su vida y lo levantó, y dice que desde ahí él es, por eso se llama Redimido. Ni siquiera sabía que, pues sí sabía que ese era su nombre artístico, pero no sabía toda su historia. Y eso me confrontaba mucho y me decía, si tú recuerdas qué he hecho yo en tu vida, vas a poder adorar con alegría, ¿sabes? No se te puede olvidar. Y si tú dices, yo estoy aquí y yo nunca he hecho nada malo, o yo nunca he estado en la droga, yo nunca he estado esto en lo otro, pues eso no significa que tú merecías eso, porque nosotros ofendimos a Dios. Mira, hace unas 3 semanas, no, eso fue hace casi un mes, yo estaba tirada en mi cama y estaba en un desánimo, llorando y llorando y llorando y llorando y lloraba. Y estaba además en una tristeza que yo no podía explicar. Me sentía totalmente atacada, me sentía que todo estaba en desorden, estaba mal y yo no tenía una razón o una explicación. Y recuerdo que mi mamá se acercó y me decía como, no, levántate, tienes que levantarte, tienes que salir de ahí. Y lo chistoso de todo era que yo ponía música cristiana, pero de esa que te hace como llorar más, y yo seguía llorando. Y como que no, yo lloraba, y porque lloran, no sé, yo seguía llorando, no sé, no tenía como algo que justificara mi llanto. Y recuerdo que, no sé, creo que fue en una prédica, Jason dijo que hay un lugar al que tú no puedes volver porque sabes que llegas hacia atrás. Y con esto les quiero decir es que yo sé de dónde me sacó Dios. Y yo sé que me sacó de la tristeza. Porque para quienes no me han escuchado, yo era una persona que vivía en una tristeza, a pesar de haber nacido en el Evangelio. Y a pesar de haber nacido en el Evangelio, lloraba todo el tiempo.
y estaba en crisis emocional todo el tiempo. Yo sentía una inestabilidad en mi vida y yo le permitía a Jesús que Él llegara y que me hiciera una persona feliz. Y ustedes ven, yo me río yo me río mucho y me reía en ese momento porque siempre he sido así, pero por dentro mi tristeza era muy grande y ni siquiera tenía una razón. Puede ser, no sé, generacional, no tengo idea. Pero en ese momento me tuve que levantar y saber que yo de ahí tenía que pararme porque no podía volver a ese lugar. Y pasaron días en que como que estaba montaña rusa, así abajo, arriba, y me sentía muy triste, pero Dios me recuerda que Él me ha hecho libre de eso. Y el que es libre puede adorar. Entonces, yo no podía seguir en mi condición ahí porque yo tenía que recordar que Jesús pagó el precio en la cruz por mí. Y tú debes identificar de dónde Jesús te sacó, por qué no vas a volver ahí y por qué lo vas a adorar, ¿sí? Quizás si hoy no lo identificas y tú dices, no, pero yo no siento que haya sido así, Dios igual hoy quiere reconciliarse contigo y lo puede hacer. Éramos esclavos, mas ahora somos libres para adorar. El pueblo de Israel, estando en Egipto, no podía adorar. Inclusive cuando ellos llegaron delante de Faraón, ¿cuál era su petición? Era, déjanos ir porque vamos a ir a adorar a nuestro Dios. Y en ese momento ocurrieron plagas, bueno, hubo muchas cosas hasta que ellos lograron salir y lo primero que tenían que hacer ellos era adorar. Hoy estaba recordando eso en un libro que estaba leyendo y es verdad, porque solamente el que está en libertad espiritual puede adorar. Si tú hoy no puedes adorar, pregúntate qué te tiene cautivo y de qué estás amarrado que te impide ver a Dios como tu Señor y que te tiene atado para adorar. Lo segundo es que para adorar necesitamos que sea en todo tiempo. Vamos a leer Hechos capítulo 16, versículo 24. Dice, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Sigue. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Sigue. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y en instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Pero quiero leer acá mi versión, dice, a eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios y los otros presos los escuchaban. Dice aquí, de repente se produjo un terremoto tan fuerte en la cárcel que se estremecieron sus cimientos y al instante se abrieron todas las puertas. Yo estaba imaginando la escena y realmente ellos los ataban como de manitos y pies y estaban así agachados. O sea, no había forma como de moverse, era horrible. Y yo pensaba, bueno, no sé, yo creo que yo no me atrevería a estar en esa condición así. Yo me sentiría demasiado mal. Y todo fue porque Pablo había dado libertad a una mujer que era una adivina. Entonces los dueños dejaron de ganar plata, porque como ella adivinaba la suerte de la gente, pues los dueños se enriquecían con eso. Y él un día se cansó porque la señora los estaba diciendo, ay, ustedes son hijos de Dios, ustedes son hijos de Dios. Y él se cansó y le dijo, mira, tú eres libre. Y eso creó el alboroto que lo llevó a la cárcel. ¿Cuál es la razón de este texto? Es que en ese versículo 25 dice que en medio de esa situación ellos oraban y cantaban. En la TLA dice que oraban y alababan. O sea, había una actitud en su corazón que aunque estaban en esa condición, ellos iban a seguir a Dios.
No sé cuál es la condición que tú estás pasando hoy, ni por la que pasas día a día, pero adorar a Dios requiere que sea constante, o sea, todo el tiempo lo adoramos. No es que todo el tiempo estamos cantando o todo el tiempo estamos, no sé, con las manos alzadas, ni todo el tiempo leyendo la Biblia, porque yo sé que tenemos nuestras actividades y que estudiamos y eso, sino que en medio de esos lugares nuestra vida sea adoración para Dios. A veces se nos olvida adorar cuando estamos en los momentos buenos. Yo quiero decir que cuando yo escribí, y realmente cuando escribí aquí, lo escribí hacia los momentos malos. Y estando ahí sentada, recordaba que a veces cuando estamos súper bien o creemos estar súper bien, se nos olvida que debemos dar gracias y adorar a Dios en esos momentos. Pero también en los momentos donde nos sentimos encarcelados, donde nos sentimos emproblemados, donde tenemos quejas, donde sentimos que las situaciones no son justas para con nosotros, debemos adorar en todo tiempo. Anoté ciertas preguntas. Acá dice, ¿qué crees que en tu vida te quita adorar constantemente? Puede que sea un problema, pero puede que sea una actitud simplemente de tu corazón, de decir, Dios, como tú no has hecho esto por mí, yo no te voy a adorar. Y no lo dices así literal, sino que tu actitud empieza a ser así. Pero tenemos dos hombres, y es que eran los súper espirituales, porque era Pablo y era Silas, y ellos estaban empoderados, pero tú y yo también tenemos al Espíritu Santo, y tú y yo también estamos llamados a adorar a Dios, y estamos llamados a que en medio de los problemas, nuestra adoración y nuestra alabanza sea más alto y más grande que lo que podamos estar pasando, en medio del desánimo, en medio del cansancio, en medio de las discusiones de nuestros padres, en medio de las peleas en tu familia, en medio de perder un parcial y perder una materia. No es fácil ir perdiendo una materia y decirle, Dios, gracias porque yo te alabo y tú sigues siendo fiel, ¿cierto? No es fácil para nosotros que haya una situación económica difícil, ¿cierto? O apretada, y tú quieres algo y tú igual tienes que darle gracias a Dios. Pero no un gracias Señor, no, te alabo porque perdí el parcial otra vez. No, tiene que ser una adoración de verdad. Algo que tu corazón diga, Dios, yo me libero de esta nota. Eso no dice lo que yo sé, eso no dice nada y yo confío en ti. Y lo digo pues con el parcial porque parte de mis crisis también son esas. Cuando pierdo un parcial pues a veces no se siente tan chévere. Bueno, nunca se siente chévere, pero bueno, cuando tú dices no estudié, no pasa nada, digamos te lo mereces. Pero Dios lo que dice es, no mires tanto el problema, sino alábame en medio de él. Porque las cosas van a empezar a cambiar y van a ser diferentes. Y si Dios pudo abrir una cárcel, que eso era de ultra mega seguridad, ¿cuánto más puede darle una respuesta a tu problema? Pero no lo adores porque estás en problemas, adóralo porque Él sigue siendo Dios. Coloqué que en medio de las luchas y crisis de fe, porque yo creo que todos tenemos crisis, no siempre es como perder o discusiones, a veces es tus crisis de fe. Y a veces tienes crisis en tu identidad, estás luchando, tienes la presión de tus amigos y tienes que tratar de ocultarte o hacer cosas que tú sabes que no están en nuestra cultura. Pero Dios lo que nos dice es, adórame en todo tiempo. Y que cuando entonces yo adoro, vamos a poder ver cómo los problemas son vencidos. No los vencemos nosotros, los vence Dios. Y nuestra adoración igual debe seguir y seguir y seguir, aunque tú digas, bueno, yo adoro y yo todavía no veo respuesta, pero Dios va a traer la salida en medio de todo. Y lo tercero es que adoramos eternamente.
quiero que vayamos a un texto, vamos a ir a dos, a Juan 4:23 primero. Juan 4:23. Y este lo voy a conectar con el otro texto. Por ahí dice, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Con este versículo, eso hemos escuchado un montón de mensajes, bandas que se llaman así, gente que dice, vamos a adorar en espíritu y en verdad. Pero cuando Jesús dijo esto, nos estaba preparando para una adoración que comienza acá, pero que continúa en la eternidad. Y eso, por eso el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. Y lo vamos a conectar entonces con Apocalipsis, volvemos a Apocalipsis, pero el capítulo 19, versículos 5 al 7. Mientras encontramos este texto, ya lo encontramos. Dice, y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios, todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Mira, en esta enseñanza he tratado de comenzar desde que el momento en que Cristo Jesús llega a nuestra vida y nos rescata y nos da una razón para adorar. Luego en nuestro caminar con Dios tenemos que seguir adorándole. Mientras estemos acá en la tierra, nosotros le adoramos. Pero hay una promesa mayor y es que vamos a adorar eternamente. Quizás no es uno de los temas más mencionados y que estamos hasta ahora mencionando más, pero una gran realidad espiritual es que Cristo viene por nosotros. Es una verdad, es una esperanza y es una promesa. Y yo quiero que te sientas privilegiado porque no todos en la tierra se van a salvar. Pero si hasta ti ha llegado el Evangelio, es porque Dios ha puesto su mirada en ti y ha traído salvación a tu vida. Y esto es una esperanza para la eternidad. Por eso la cultura de adoración comienza acá, pero continúa por siempre. O sea, siempre, siempre vamos a adorar. En Apocalipsis 4 dice que fue una visión, en Apocalipsis 19 pues también era, pero ya aquí hay algo diferente. Y es que acá incluye a muchas personas adorando, muchas personas. Dice que se rendían delante de Dios, y es porque si Dios dijo que iba a levantar adoradores en espíritu y en verdad, esos son los que están adorando en Apocalipsis, y nosotros debemos ser parte de aquellos que adoran en la eternidad. Y si tú quieres, tú eres parte, si tú recibes este mensaje y tú recibes a Cristo y nosotros que lo hemos recibido, vamos a adorar en la eternidad. Y esa es una esperanza, una alegría que tiene que darnos a nosotros. Hemos sido diseñados para la eternidad. En nuestro corazón hay eternidad y nos debemos sentir privilegiados por eso. Hay una canción que me gusta mucho que es Puedo Imaginar, porque Puedo Imaginar dice que cómo será ese momento y rodeado de su gloria, y yo creo que tenemos que tener expectativa de eso. Expectativa del cielo. Apocalipsis no es un libro que simplemente habla de dragones y bueno, lo que la gente dice que habla e inventa, simplemente para meter miedo. Apocalipsis es un libro de esperanza para nosotros los hijos de Dios, porque habla del juicio de Dios, pero habla también de cómo Dios va a restaurar su tierra y cómo Dios nos restaura a nosotros y nos restaura para que le adoremos. ¿Debo prepararme para la eternidad? Sí. Debo prepararme para la eternidad. Y parte de prepararnos para la eternidad es prepararte desde hoy. Si tú hoy no adoras, difícilmente yo creo que podrás estar adorando en una eternidad. Cuando estaba
hace un tiempo, no sé, unos domingos, recuerdo que miraba a los niños y yo veía, pues, como Dios me decía que si ellos no adoraban ahora chiquitos, pues tampoco iban a adorar cuando fueran jóvenes. Y yo decía, si un joven adora, pues no adora, tampoco va a adorar cuando va a ser adulto. Y probablemente su vida no va a ser una vida de adoración. Pero mi invitación hoy y con este mensaje es decirte, si tú hasta hoy no has rendido tu vida a Jesús y no has vivido una cultura de adoración y quieres experimentarlo, Dios te recibe y te va a enseñar. Esto no es algo que tiene una fórmula, yo no puedo decirte, mira, tienes que adorar así, ahora levanta las manos, entonces haz esto, entonces haz lo otro, porque muchas veces hemos confundido eso y nos han querido enseñar eso, pero si tu corazón adora, tu cuerpo también va a adorar, sin que nadie te diga nada. Si tu corazón adora, todo lo que hay a tu alrededor y todo lo que tú construyes en tu vida va a adorar a Dios. Y estoy convencida totalmente de eso. Nosotros, cuando hablamos de cultura, pues realmente una cultura para construirse tiene mucho tiempo, son como 5 años para que una cultura se coloque en el corazón de una persona. Es decir, que con este mensaje no es que tú ya, mejor dicho, llegues al supernivel. Yo tengo expectativas de ir a un nivel mayor. Y lo importante es que tú decidas en tu corazón y decidas de verdad adorar a Dios. El salmista decía que bendiga mi alma a Dios. Y eso es como que cuando tú no quieres, hay días en que te levantas y dices, ay no, hoy no quiero, hoy Señor, hoy no tengo ganas. Y a veces oramos, adoramos, cantamos porque tenemos ganas. Y resulta que eso no es lo que la palabra nos dice. Nuestra vida tiene que adorar constantemente hasta que sea un deleite para nosotros. Tiene que ser, no es que digamos, ay, voy a orar obligado. No, eso no es lo que Dios quiere, sino que tú tomes una decisión en tu corazón de rendirte. Y entonces cuando tomas esa decisión, tu vida va a querer adorar a Dios. Así tú no todo el tiempo estés pensando en eso, pero quiero que lleves algo claro y es que cuando estás estudiando puedes adorar. Cuando estás en tu casa puedes adorar, porque la adoración habla de la actitud de tu corazón, de cómo dejas que todo lo que te rodea influya en tu vida, porque todo lo que escuchamos, lo que vemos, lo que nos llena a nosotros, habla de nuestra adoración a Dios. Entonces vamos a colocarnos de pie. Y quiero que por un momento vayas al lugar donde tú dices, en este momento yo puedo decir, aquí yo me encontré con Jesús, este es mi lugar de encuentro. Y si tú no identificas ese momento, pídele a Dios que hoy sea tu momento de encuentro. Y esto lo digo porque yo te puedo enseñar acerca de adoración, pero si Jesús no es el Señor de tu vida, y si tú no recuerdas eso, probablemente no vas a entender lo que es adoración. Así que necesitas el momento del encuentro con Jesús. Necesitas recordar quién eras tú y qué ha hecho Dios en tu vida, para poder adorar con libertad, porque mientras tanto sigues esclavo del pecado y en esclavitud no vas a poder adorar. Entender gracia, entender la palabra gracia es favor inmerecido, ese regalo que no merecías, pero que Jesús lo dio todo por ti. Y Él es Señor, Él es Rey, y Él quiere que en tu corazón solamente Él gobierne. Si eso todavía no ha sucedido, hoy Jesús quiere que suceda en tu vida. Si todavía Jesús no es el Señor
de tu corazón, invítalo que así sea y vas a poder adorar con gozo, con alegría, entendiendo el sacrificio de la cruz. Señor, yo te doy gracias en esta tarde, Señor. Gracias, Dios, porque enviaste a tu Hijo a morir por nosotros. Y moriste en una cruz, Jesús. Pagaste por nuestro pecado. Nos diste vida, nos diste salvación, libertad. Y hoy venimos delante de ti, Señor. Y queremos, Señor, que nuestra vida te adore, Señor. Si en algún momento olvidamos el punto de partida, si en algún momento olvidamos la razón de nuestra adoración y creímos, Señor Dios, que era por nosotros, Señor, o aún sin conscientemente pensarlo, así era, Señor Dios, hoy rendimos nuestra vida delante de ti. Hoy rindo mi vida delante de ti, Jesús, porque quiero que nuestra adoración sea una adoración sincera, Señor. No de una forma, no, Señor, porque así crecimos y así lo aprendimos, sino quiero, Señor, que sea una adoración, Dios, que salga de nuestro corazón, un corazón que se rinde delante de ti, Señor. Necesitamos más corazones doblados ante tu presencia, más corazones, Señor Dios, de jóvenes que anhelen, Señor Dios, ser diferente, de jóvenes que anhelen, Señor, adorarte a ti, Señor Dios. Y solamente cuando tomamos la decisión, Señor, de rendirnos, aquí algo diferente va a suceder en nuestra vida, Señor. Yo coloco a cada joven que está en este lugar y que ha escuchado esta enseñanza, Señor, porque yo creo, Dios, que tú restauras su relación contigo, Señor. Señor, yo creo que si en algún momento estábamos lejos y habíamos olvidado, Señor Dios, tu gracia y habíamos olvidado, Señor Dios, lo que significa adorarte y la razón de por qué adoramos, Señor, te pido que empieces a levantar en nosotros una cultura de adoración, Señor. Porque hasta no entender, Señor, que levantamos manos, Señor Dios, que cantamos, Señor Dios, como expresión de lo que ya en nuestro corazón ha sucedido, entonces, Señor, simplemente será letra, Señor. Pero Dios, la adoración comienza en nuestro corazón, transfórmalo, Señor. Transforma un corazón, Señor, que ha estado, Señor Dios, Padre, colocando en medio de él otros ídolos, Señor. Derriba de nuestro corazón todo aquello que te quita el primer lugar, Señor. Derriba de nuestro corazón aquello que ocupa, Señor Dios, tanto nuestra vida que nos distrae de adorarte a ti, Señor Dios. Y hoy nos rendimos delante de ti. ¿Sabes? Si ahí donde tú estás, tú identificas algo que le quieras entregar a Dios, que está quitando tu adoración, este es el momento donde tú puedes abrir tu corazón y decirle: Dios, yo te entrego esto para poder adorarte. Y dispón tu vida para que el Señor sea el que pueda reinar en ti. Y hasta que tú no quites todo orgullo de tu corazón, todo aquello que impide que Dios sea tu Señor, nada va a pasar en tu vida. Señor, gracias. Yo te entrego, Señor Dios, todo lo que en nuestra vida hay, Señor. Espíritu Santo de Dios, tú eres el que transforma, eres tú el que obras en aquel que ha decidido entregarte a ti su vida, Señor. Dios, te doy gracias y adoramos y bendecimos tu nombre, Señor. Gracias, Señor, porque a partir de hoy yo sé que comienza a haber en nosotros una actitud de adoración, Señor. Una actitud, Señor Dios, diferente, Señor Dios. No por lo que exteriormente se vea, sino porque en nuestro corazón
estamos rindiéndonos delante de ti y que en medio de las pruebas que tenemos que pasar, porque tenemos que pasar pruebas, dificultades, Señor Dios, sepamos adorarte en todo tiempo, Señor. Te doy gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén.